Buenos días, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Solimar Salas, soy la vicepresidenta de Contenido, Innovación y Audiencias del Museo de Arte Latinoamericano. Les damos la bienvenida miércoles 29 de mayo de 2024 a esta edición especial de MOLA Zoom Project que se concentra en la exhibición de arte y ciencias Arteónica, arte, ciencias y tecnología en Latinoamérica el día de hoy. Para esta sesión tendremos una conversación con Marcela Armas, la artista invitada, y Tania Aedo, miembro del comité asesor de esta exhibición. Mola también reconoce el apoyo del Dwight Stewart Fund, Art Foundation y Art Council for Long Beach y un agradecimiento al Consejo California Arts Council por su apoyo constante de la programación educativa del Museo de Arte Latinoamericano. En este capítulo de Mola Zoom Project, nuestra curadora en jefe, Gabriela Orteaga, es acompañada por Tania Aedo. Tendremos una conversación con Marcela Armas acerca de su participación en esta exhibición arteónica. Y con esto me gustaría dar una breve introducción de Tania Aedo. Ella es una productora cultural y curadora con una trayectoria muy larga en el desarrollo de proyectos en la encrucijada del conocimiento, sobre todo entre el arte, la ciencia y la tecnología. Actualmente es coordinadora de la Max Up Chair Transdiscipline in Art and Technology en la Universidad UNAM. También es miembro de número de CIFAR y para el proyecto colectivo Future Flourishing. Ella dirigió el Laboratorio de Arte Alameda y el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Ella coordina un podcast y es la anfitriona para el podcast Prototipos para Navegar en Cultura UNAM. Ella recibió un grado en Educación del Arte en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y completó el programa administrativo de museos en el ITAM de la Ciudad de México y también en el Instituto de Liderazgo en Museos en el Instituto de Liderazgo Getty. Ha recibido muchas becas, incluyendo la Fellowship de Artes y Medios de la Fundación Rockefeller Ford y MacArthur y también del Centro para las Artes Banff en Canadá de FONCA. Ella ha participado en comités de selección en el campo del arte y los medios para distintas instituciones como la Fundación Rockefeller, para el Simposium Internacional de Artes Electrónicas y ha realizado distintos proyectos de curaduría, incluyendo Surrounded en 2009 en la Escuela de Arte Media y Diseño en Nanyang, en la Universidad Tecnológica de Singapur. También Arqueología y Autonomía en el Laboratorio Arte Alameda y FIAMA Montesemolo, Soñar con Bisontes en 2019, también en Laboratorio Arte Alameda. Y con esto le doy la palabra a Gabriela Urtiaga, nuestra curadora en jefe, y ella continuará con la presentación. Gracias, Solimar, y al equipo de Mola. Bienvenidos a todos, bienvenidas a Mola. Es un placer tremendo hablar contigo, Marcela, con el apoyo de Tania. Es un placer tremendo. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad. Gracias a ti, Gabriela. Gracias a Mola. Es un verdadero placer para mí hablar con ustedes y contar con la compañía increíble de Tania. Gracias. Marcela, antes de que comiences tu presentación y la conversación con Tania, me gustaría invitarte a que nos presentes en tu obra como concepto, que tú trabajas en la intersección entre el arte, la ciencia y la tecnología, pero también en la espiritualidad. Si nos puedes contar un poco de tus inicios como artista. Sí, claro. Bueno, mi, mi trabajo ha cambiado, mi obra ha cambiado como lo hace todo en la vida. Comencé a trabajar en México, en la Ciudad de México, en donde solía yo vivir. Estuve ahí un poquito más de una década, de 2004 a 2014, 2015. Y cuando yo vivía ahí, dediqué mi tiempo a explorar la ciudad.
la ciudad entendida como una especie de maquinaria urbana y económica, pero desde una preocupación profunda por el bienestar humano. Realmente a mí me sorprendía, era mi primera vez viviendo en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, y realmente me sorprendían toda esta maquinaria eh, basada en los combustibles fósiles como el petróleo y el crudo, que expresa su movimiento por medio de los automóviles, la contaminación del aire, la contaminación del ruido. Y mi exploración era realmente algo juguetón hasta cierto punto, algo como impulsado por la curiosidad para entender cómo es, cómo los autos específicamente, como una maquinaria de combustión, y cómo es que esta máquina podía ocupar tanto espacio en nuestras vidas, y cómo es que esta máquina puede ocupar no solamente el espacio en nuestra vida, sino también perturbar y transformar nuestra forma de vida y de pensar. Y creo que durante muchos años estuve explorando este tipo de materialidad basadas en el crudo, trabajando en performances específicos o instalaciones. Y también estaba yo involucrada con la comunidad artística, creando exploración tecnológica con el ruido. Y tenía yo mucha curiosidad de crear mis propios instrumentos y mis propios dispositivos y maquinaria, y crear un diálogo entre estos objetos con nuestra conciencia interna, para tratar de ver, de buscar las preguntas importantes dentro de mí a partir de este tipo de experiencias. Y con el proceso y con el tiempo, hablando con mi comunidad, con muchas personas que yo encontraba en mi camino, comencé a entender y a encontrar otros temas que me parecían de interés. En este proceso comencé a entender un poco más a profundidad cómo es que esta gran maquinaria que yo pensaba que era la ciudad estaba en otro tipo de ambiente, insertada en otro ambiente aún más enorme, en otro contexto más grande, que es la madre tierra. Y empecé a estar interesada en cómo dependemos de los recursos de la tierra y cómo estructuramos nuestra vida sin un sentido de regresar, sino al contrario, creando un desastre, ¿no? No quiero sonar apocalíptica, pero en realidad me ha preocupado mucho nuestras acciones humanas y nuestra inserción como individuos en este sistema tan grande, tan enorme, que parece que no podemos hacer nada. No digo, no estoy diciendo que así sea,
parece que es algo enorme y que no podemos hacer nada. Pero he estado muy preocupada por todo esto y en ese proceso he estado involucrada en otros. Es difícil hacer como un resumen porque hay muchas experiencias, pero comencé a estudiar y a practicar, por ejemplo, ¿cómo se dice? La medicina herbolaria o natural, que es una medicina tradicional en nuestros territorios, en México y América Central. Y de esa experiencia comencé también a pensar en temas y conceptos como la autonomía, soberanía, en, en un concepto más amplio, más allá del enfoque típico que piensa únicamente en la energía o en las energías alternativas, que son muy importantes, sino de una forma más profunda, involucrando las formas en que nosotros como humanos aceptamos muchas estructuras y muchas disciplinas. ¿Cómo puedo decir esto? Bueno, sí, es claro, Marcela, y estamos muy contentos porque es importante tratar de entender los distintos conceptos e ideas que podemos encontrar en tu cuerpo de obra. Con apoyo de Tania, vamos ahora a concentrarnos en tu producción, que es maravillosa. Muchísimas gracias. Tania, puedes comenzar. Gracias, Gaby. Estoy muy contenta de estar aquí y aún más contenta de pensar en el trabajo de Marcela dentro del contexto de Arteónica, este proceso, este proyecto de investigación maravilloso que has comenzado y que va a ayudar a cerrar esta brecha en la historia de estas prácticas en nuestros países. Bueno, creo que empezamos a saber por qué es que el trabajo o la obra de Marcela es tan importante el día de hoy, por todas estas preguntas en este proyecto, sobre todo la relación entre el legado de los pioneros, las personas que empezaron a trabajar en esta intersección y los artistas del presente, los artistas contemporáneos. Y al mismo tiempo, este enlace entre el conocimiento indígena y el medio ambiente, que creo que está muy presente en el trabajo de Marcela, y sobre todo el porqué o la definición de tecnología con la que ella trabaja. No hay que confundirlo con el arte digital o el arte electrónico, sino es algo que separa lo antiguo y lo nuevo, sino es lo opuesto. ¿Cómo es que la tecnología puede ser esto que se entrelaza entre el pasado y el presente y el conocimiento indígena que no es del pasado, sino que es presente pero está oculto? Y me da mucho gusto darle a Marcela el micrófono de nuevo para que ella hable un poco acerca de la obra maravillosa que va a presentar en Arteónica y las obras relacionadas con esto también. Gracias, Marcela, me da mucho gusto estar aquí contigo. Una vez más. Gracias, Tania. Gracias, Gabriela. Sí, bueno, decidí comenzar con Sinamekuta, que es una obra que voy a presentar en Arteónica, como Tania acaba de mencionar. Voy a compartir, a presentarles mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, este es Hinamekuta. Es uno de mis proyectos más recientes y volveremos a. Bueno, quería yo comenzar con esto en un segundo, pero quiero comenzar compartiendo que
Yo comencé a trabajar en este proyecto cuando estaba yo buscando minerales con propiedades magnéticas en distintos lugares de México. Y más adelante hablaré acerca de una obra anterior. Estuve trabajando con otro tipo de minerales magnéticos, pero lo que estaba yo buscando, estaba yo buscando este tipo de minerales y encontré una mina activa en la parte central de México, en San Luis Potosí. Y cuando me acerqué, esta es una mina muy grande. Es, me parece, el tercer productor de cobre en México. Y es una industria nacional de minería. Y cuando me acerqué a ellos y comencé a conversar, ellos me invitaron a llegar a conocer, a ir a conocer la mina y el lugar, el contexto. Y al principio me habían dicho que no podía entrar, pero cuando estuve ahí la primera vez, me dijeron que querían que conociera yo el interior de la mina. Entonces entré con ellos, eh, descendimos como 600 metros bajo tierra y me mostraron el lugar en donde encuentran un material magnético que se llama piritita. Y podía yo, podía conservar un fragmento o pirita, es pirita. Y quería yo comenzar una investigación acerca de las propiedades magnéticas para tratar de indagar más a profundidad, para buscar más a profundidad en la roca. Y quería yo tratar de representar o entender estas propiedades como una especie de alma. Tenía yo esa intuición, pero no conocía yo la historia de la mina. Cuando indagué yo más a profundidad en la historia, hablando yo con un historiador que estaba trabajando con los dueños de la mina, le pregunté al historiador acerca de de la historia antigua y de los otros habitantes de la región. Y él me contó acerca de los huicholes, eh, con la gente, el pueblo radica. Y yo no sabía que esta montaña estaba en Wirikuta, que es parte de las tierras sagradas del pueblo radica. Esto fue una sorpresa para mí y fue como una especie de shock, porque él me dijo que específicamente la mina, el punto central, digamos, de la actividad industrial de la mina era en tiempos antiguos y lo es todavía en el presente un sitio sagrado, un sitio de ceremonias para ellos. Y actualmente no pueden ir ahí sin el permiso de las autoridades. Y eso me conmovió mucho y estaba yo pensando cómo abordar este proyecto. Y en ese proceso conocí a algunos miembros de la comunidad radical. Sobre todo entablé amistad con una familia. Esto fue durante el tiempo del proceso del proyecto, fueron unos 5 años en que estuve trabajando con esto. Y cuando estaba yo hablando con ellos, yo misma me preguntaba cómo respondería yo a este encuentro y decidí hacer
este proyecto como si fuera un proceso ceremonial, un proyecto ceremonial. Entonces comencé a explorar las posibilidades de las propiedades magnéticas de este mineral, esta es la pirita, y empecé a crear dispositivos simples para interpretar este tipo de, de registro o de memoria, como me gusta a mí llamarla, como para interpretar el campo magnético de este mineral y crear un sonido a partir de estas propiedades magnéticas. Y me di cuenta de que efectivamente, si tiene intensidades, tiene cambios, y al investigar un poquito más, me di cuenta de que efectivamente este campo magnético es una memoria, es como un registro del campo magnético de la Tierra que nos cuenta los momentos históricos de la vida de la Tierra y que están grabados en la superficie del mineral, en situaciones específicas o condiciones específicas. Empecé entonces a enfocarme en esta roca como si fuera una especie de mensajero de la montaña. Y me gustaría decir que actualmente la montaña se conoce como el Cerro del Fraile y ese es un nombre español, pero la montaña tiene su propio nombre, Rárica, su nombre Rárica de los tiempos antiguos que es Sinamekuta, como yo llamé al proyecto. Sinamekuta significa la casa de la lluvia y comencé, una de mis primeras acciones fue nombrar al proyecto con el nombre antiguo de la montaña para tratar de recuperar la dignidad y recuperar la memoria de de lo que es este lugar y la importancia que tiene este lugar. No quiero tomar mucho tiempo, pero cuando comencé a diseñar con la guía y la compañía de algunos amigos un instrumento que es un instrumento de viento, es un acordeón, porque algo que aprendí de la familia Rárica, Maracame, Maracame Jarra, que me guió en este proceso, es que ellos en sus ceremonias cantan y tienen sus propios instrumentos y su propia tecnología. Entonces yo quería tomar el aire o aprovechar, lamento mi, lamento mi idioma, eh, perdón por mi idioma, pero quería yo tomar el aire de la montaña como el espíritu de ese lugar para tener esta ceremonia y a mi propia forma y en mis propias posibilidades, hacer este tipo de cantos. Aquí estamos trabajando con el instrumento y finalmente fuimos al pie de la montaña, al pie del Sinamekuta, con esta familia. Yo los invité, ellos aceptaron a acompañarme
para compartir esta ceremonia del aliento, para tratar de crear una experiencia de escucha y dar oportunidad a la montaña a partir de de esta muestra del mineral para escuchar la voz de este lugar. Y en ese proceso, ellos con sus tradiciones, siempre que se enfrentan a una situación o a un lugar, o si necesitan algo, si necesitan tomar algo de la naturaleza, piden permiso. Entonces, yo quería hacer lo mismo, siguiendo sus enseñanzas. Y leí una carta que yo escribí con esta intención de pedirles permiso a ellos como representantes de la comunidad. Pedí permiso para trabajar, para realizar mis acciones, para hacer mi enfoque. En el proceso, durante la ceremonia, también hicimos una ofrenda, que es algo que ellos siempre realizan también. Entonces, para esto, con el instrumento, tomamos las señales vitales de Maracame y de mi cuerpo, sobre todo el pulso de nuestro corazón, y con esa señal eléctrica de este pulso y por medio del proceso de la inducción magnética, grabamos o registramos, no sé si esa es la mejor palabra, grabamos o registramos esta ofrenda, esta memoria, esta nueva capa a la memoria de la roca. Y con eso terminamos el proceso ceremonial. Después de eso, después de un tiempo, me tomó, me parece, un año, de nuevo enfocándome en la montaña y retomando la conversación, lo cual no fue fácil. Volví a la mina para devolver esta roca, para devolver la roca a su lugar, a su hogar, a su lugar de origen. Y con eso finalicé Tsinamekuta. No sé si deseen que hablemos un poquito más acerca de esto o si continúo con el resto de las obras. Es increíble, Marcela. Muchísimas gracias, tal vez Tania. Si deseas darnos tu perspectiva en esta obra tan importante. Y si quisieras aclarar, porque en la introducción, hablando de Marcela, dijiste que ella era única porque utiliza la tecnología de otra forma interesante o importante. Si pudieras expandir un poquito más en ese concepto, sería maravilloso. Sí, Gaby, gracias. Realmente me gusta mucho este proyecto de Marcela y la relación entre este proyecto y sus proyectos anteriores. El tratar de escuchar la tierra y el bienestar y la forma en que, en este caso, la idea de la cosmotécnica de los filósofos que viene es la unión de una ley cosmológica y la tecnología. Se ve muy claro la forma de reivindicar el lugar, pedir permiso, como lo era la ley natural, y vincular eso con las oraciones, con lo cosmológico, y el hecho de grabar las señales del cuerpo como algo que ocurre en el presente. Es una idea singular del presente.
y creo que ella está representando hasta cierto punto a todos nosotros, a veces sin que lo sepamos incluso. Y creo que sería estupendo si pudiéramos escuchar un poco más acerca de este proyecto y los que están relacionados. Gracias, Tania. Continúo. Bueno, no hablé de este objeto de esta obra y me gustaría hacerlo eh, para decirles que es un objeto muy importante para mí, una escultura simbólica, es una especie de escultura. Viene del proceso de entender cómo el presente es el presente, si estamos hablando del tiempo, es como un espacio que es complejo en el sentido de que muchas cosas, de que contiene muchas cosas que que habitan juntas en conjunto. Para mí es un objeto dialéctico que me permite poner en la materia sin palabras muchas cosas que, que fallaron en el proceso de este proyecto. En este caso, el objeto tomé hice un molde de la roca original y, y creé una serie de copias en yeso, de rocas en yeso. Y lo importante es que encontré esta técnica hermosa, tradicional, que es la técnica rárica, que ellos utilizan para su arte, que en muchos casos no se reconoce como arte. Es, como se dice, la consideran una artesanía, lo cual no está mal, pero si enfocáramos, si lo abordáramos mucho más de cerca, entenderíamos la importancia de la cultura cosmológica que está incluida y expresada en el arte. Encontré entonces esta técnica y también encontré al mismo tiempo este tipo de representación científica con el magnetismo. Y me di cuenta, no sé por qué no incluí una imagen para darles el ejemplo, pero me di cuenta de que ambos métodos de representación comparten los mismos colores. Entonces decidí hacer este tipo de tratado, este mapa este mapa en tercera dimensión del campo magnético, lo cual es una forma científica de pensar que representa la forma en que nosotros como Occidente eh, nos enfrentamos al mundo y a la vida. Y por contraste, también representa la cosmología del pueblo Rarica. Y bueno, continúo. Perdí algunas imágenes, eh, pero quería hablar acerca de Sideral, que es un proyecto que realicé en colaboración con Gilberto Esparza.
y también en colaboración con, la colaboración técnica de Diego Yedue y Janil Germany. Y este proyecto se trata del desarrollo de un instrumento para interpretar la memoria magnética de los meteoritos que se han encontrado en distintos lugares de la Tierra y crear sonido a partir de eso. Cuando estábamos explorando los materiales y la materialidad geológica, encontramos meteoritos metálicos. Y quiero aclarar, esto se realizó antes de Tsinamekuta. Y nos dimos cuenta de que estas propiedades magnéticas, o más bien que los meteoritos tienen propiedades magnéticas, que eran información por sí mismas acerca de estos cuerpos astrales. Estábamos muy impresionados y muy emocionados acerca de poder tener un acercamiento a estas rocas extraterrestres y pensamos entonces en construir instrumentos para tener este tipo de acercamiento con la intención de crear espacios para escuchar y para contemplar. Y también para tratar de tener un enfoque diferente, que no fuera el enfoque científico, sino algo más eh, sensible para como entender a estos meteoritos como mensajeros cósmicos también. Y comenzamos a trabajar con un meteorito enorme en la Ciudad de México, que es parte de la colección del Instituto de Astronomía de la UNAM. Y este meteorito pesa 3 toneladas, pero fue una experiencia increíble porque abrió un espacio de diálogo con los astrónomos y finalmente entendimos que más allá de nuestras disciplinas y más allá de nuestras áreas de estudio y de investigación, somos humanos y tenemos las mismas preguntas a veces, pero pero distintos lenguajes, ¿no? En los cuales hacer estas preguntas. Este proyecto abre para nosotros un espacio o un diálogo para poder tener otro tipo de enfoque y de conversación. Y también hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros meteoritos en Glasgow, en Berlín y en México con otros meteoritos de la UNAM. Y el meteorito más grande con el que hemos trabajado, que es Bakubirito, me parece que no está en este video. Tal vez tenga alguna imagen. Este es el primero. El nombre es La Concepción. Y este es otro meteorito. Es Chihuahua, es el nombre que también es otro meteorito de la colección de la UNAM. Y este es Bakubirito, del cual estaba yo hablando. Este es un meteorito masivo. Me parece que pesa 21 toneladas y está albergado en Materia Emoción en Culiacán, Sinaloa. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él gracias a la invitación de Naum, que organizó una exhibición muy importante de tecnología relacionada con el cosmos.
Entonces, esto es sideral. Y continuaré para compartiendo otros proyectos. Esto es Implant. Voy en retroceso, voy del presente al pasado. Vamos en retroceso. Implant es un proyecto muy especial para mí. Recibí una invitación de la Bienal de las Américas que ocurre en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, para hacer un proyecto de arte público para la Bienal y me pidieron que propusiera algo que pudiera enlazar o vincular a la Ciudad de México con Denver. Entonces empecé a pensar en todas estas industrias y procesos de minería y de extracción. Más específicamente, me interesaban los procesos de extracción de minería y empecé a buscar la historia de las ciudades y encontré que Denver es una ciudad que surgió por la actividad de la industria minera. Pensé que era una oportunidad maravillosa de ir a profundidad en el subsuelo para tratar de crear algo que creara un diálogo y que nos permitiera hacernos preguntas sobre los orígenes para ver más de cerca a la Tierra. Lo que propuse fue hacer un proceso con una especie de simetría, de una forma en que se reflejara como un espejo, y realizar el mismo proceso en ambas ciudades. Encontramos estas compañías que trabajan para la industria de la minería o industrias o para la geología o la ciencia, que extraen muestras del subsuelo con la propuesta de estudiarlas para entender cosas diferentes, como el tipo de minerales o el tipo de materiales con el que estamos lidiando o la historia de la Tierra. Pensé que era una herramienta importante de forma muy elocuente, como una herramienta muy elocuente que nos permitiría acercarnos a esto desde otra sensibilidad. Lo que hicimos entonces fue extraer dos muestras del subsuelo a unos 100 pies de profundidad en ambos lugares. Buscamos parques públicos. En Denver lo hicimos en Commons Park, que para mí fue un lugar muy importante cuando estábamos haciendo la exploración para buscar el lugar unos 2 meses atrás. No podíamos encontrar el lugar correcto hasta que encontramos Commons Park y me encanta porque entendí que Denver nació ahí, en el cruce de dos ríos, no recuerdo de momento los nombres, pero en el cruce de dos ríos y ahí es donde se encuentra ahora Commons Park. Y en la Ciudad de México también fue una historia muy particular porque estaba yo pensando que tal vez la Ciudad de México no estaba relacionada específicamente con la industria de la minería. Sin embargo, la Ciudad de México tiene una historia muy antigua y sabemos que en los tiempos antiguos
Tenochtitlán, la antigua Tenochtitlán, era una ciudad y una cultura que sabía cómo manejar el agua, cómo controlar el agua, porque la cuenca de México, si estamos hablando en términos geológicos, es, está en una cuenca que se creó por actividad volcánica. Y esta actividad volcánica dio lugar al lago de Texcoco, que es un sistema acuífero natural que tiene un medio ambiente muy complejo. Y sabemos que cuando ocurrió la colonización, la nueva forma de pensar, esta nueva cultura no sabía cómo manejar o controlar el agua. Entonces tenemos más de 500 años lidiando con la extracción y el recurso, este recurso que es el agua. Y cuando decimos que es un recurso mineral, el agua es un recurso mineral, no quiero decir que es un recurso de la tierra, es un recurso muerto, es un recurso vivo. Conocemos la complejidad y la inteligencia inherente al agua. Y cuando hablamos del agua, hablamos de todo, casi, porque el agua está involucrada con todo, con toda la vida, con todo en el mundo. Y pensé que era realmente único e importante contener estas dos historias geológicas, pero también historias humanas, culturales, sociales y políticas juntas a dialogar. Lo que hicimos entonces fue tener la oportunidad de hablar con dos geólogos, uno en Denver, uno en la Ciudad de México, y ellos muy amablemente se acercaron a este proyecto y compartieron su conocimiento con nosotros y con el proyecto. Y nos ayudaron a describir las muestras para entender el tiempo involucrado en la creación de estas distintas formaciones geológicas. Y después de esto, los suelos, las muestras de suelo, las muestras de suelo mexicano y el estadounidense, hablando en términos humanos, ¿no? Porque sabemos que la Tierra no conoce las fronteras ni las fronteras políticas, pero bueno, estábamos intercambiando entre el lenguaje geológico y el lenguaje humano, y la Tierra estaba, em, teníamos que lidiar con todas estas partes humanas de las fronteras, los permisos, la legalidad, y finalmente los muestras de suelo viajaron. El suelo mexicano viajó a Estados Unidos y el suelo estadounidense viajó a México. Y el proyecto terminó con la implantación de ambos suelos en los huecos vacíos. Estas son las imágenes que nos muestran cómo la presentación del proyecto en los parques lo diseñamos con este tipo de muebles, ¿no? Para mostrar el proceso. Recuerdo que eran 2 meses y adaptamos el proceso del proyecto al tiempo de la Bienal. Y compartimos con el público los avances del proyecto y finalmente invitamos al público a que hicieran el implante. Y por último cerramos los pozos con estas placas, con el texto de lo que estaba ocurriendo y lo que se estaba insertando e implantando. Eso es implante.
y ese es el final. No, es muy hermoso y además es muy importante que estás compartiendo con todos nosotros el detrás de cámaras de todo el proyecto, que tú te enfocas a este proyecto con personas y tú has creado una comunidad real para explorar y expandir el conocimiento. Tengo una pregunta y luego puedes continuar con Tania. ¿Cuál fue la reacción de las del distinto tipo de público? Porque eres artista y tienes la oportunidad de presentar esta obra en todo el mundo y me gustaría saber la reacción del público. Es una pregunta muy importante. La gente, pues es muy diferente. Me sorprendió en Denver. Al principio la gente no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Y cuando hicieron la pregunta y les explicamos un poco más, en Denver lo que me ocurrió fue que escuché más historias sobre migración, sobre las familias que estaban en México o en América Latina y a las cuales no veían desde hace mucho tiempo. Las abuelas, los abuelos, las familias, muchas historias sobre eso. Y ellos sintieron que con esta acción ellos tenían algo de su familia. Fue increíble porque no me imaginé, por supuesto que sabemos que estamos lidiando con la identidad y con fronteras, pero las historias van más allá de lo que uno imagina. Y en la Ciudad de México ocurrían otro tipo de inquietudes, como por ejemplo, pensé que lo que aparecía era el pensamiento mágico. Las personas preguntaban, decían, bueno, podemos ocasionar tal vez un terremoto o tal vez podemos dañar algún tipo de hallazgo arqueológico subterráneo y aún durante el proceso, al principio del proyecto, la parte legal del proyecto para obtener los permisos de los lugares fue completamente diferente. En Denver, la administración del parque estaba muy preocupada por el césped. No dañen el césped, cómo vamos a recuperar cómo se va a recuperar el césped. Esa era una de las inquietudes principales y el ruido para los residentes. Y en México, por supuesto, la situación arqueológica era una preocupación importante. Tuvimos que hacer algunas pruebas especiales para asegurarnos de no dañar ninguna zona arqueológica o algún aspecto técnico también, ningún tipo de estructura o instalación técnica. Tania, bueno, ha sido maravilloso escuchar a Marcela y cómo es su proceso creativo, cómo va evolucionado como una conversación. Es muy diferente del el proceso industrial. Cómo piensas en algo, haces un diseño, un prototipo y después empiezas a producir. Y en este caso es como es que ella siente una pregunta y empieza a crear una conversación entre los artistas con los materiales y las instituciones, porque hay muchas instituciones involucradas desde el aspecto astronómico, consideral y muchas otras y las personas y los lugares. Y después el proyecto evoluciona paso por paso con el ritmo de la conversación. Y
Me gustaría preguntarle a Marcela, en este sentido, el papel del sonido en su trabajo, que ha estado presente todo el tiempo. Y no solo el sonido como una misión, sino es el sonido y la escucha al mismo tiempo, porque una conversación involucra las dos cosas, no solamente el sonido, sino eres una excelente escucha y creo que es algo que se refleja muy claramente en tu trabajo. Entonces me gustaría preguntarte acerca del sonido. Claro, claro, Tania, gracias. Un minuto, porque tengo un problema aquí con mi batería. Listo, listo. Sí, el sonido, sorprendentemente para mí, ha tomado un papel muy importante en mi trabajo, porque yo no soy música, no tengo ese tipo de antecedentes. Sin embargo, cuando llegué por primera vez a la Ciudad de México, mi primer acercamiento con la comunidad artística era por medio del sonido. Eran artistas sonoros, básicamente, no todos, pero en su mayoría sí, y ellos exploraban, como compartí, me parecía al principio, exploraban también el aspecto electrónico, la improvisación con el sonido. Y hasta cierto punto eso me permitió tener un primer acercamiento al sonido. Y estoy muy agradecida porque me permitió desde mi propia ubicación y desde mi propia formación, me permitió entender al sonido como un fenómeno universal relacionado con la materia. Entendemos ahora que el sonido no viaja en el espacio, en un vacío, y sabemos que podemos cuestionarnos qué fue primero, el sonido o la sensibilidad a percibir el sonido. Esta expresión, que es la expresión de la materia, desde la escala atómica hasta la escala macroscópica. Y para mí ha cambiado también porque al principio fue algo experimental y creo que hasta cierto punto, en algún momento utilicé el sonido como un lenguaje transgresivo. Y yo quería explorar esto. Me preocupaba mucho la contaminación en las ciudades, sí, pero yo creaba más ruido, ¿no? Y lo que hacía yo era más bien responder a esta parte de del humano con el mismo lenguaje, pero al experimentar con distintas configuraciones y en la producción del ruido, poner la producción del ruido en distintos lugares, en distintas situaciones, con la curiosidad de si tal vez despertaría algo diferente en nuestro entendimiento. Pero con el paso del tiempo eso también ha cambiado y la medicina natural me ha dado algo importante, porque ahora y por la experiencia con Maracama y su familia, el sonido también se volvió una posibilidad para sanar. Y del mismo modo, entender al sonido como una expresión de la materia, pero con una intención diferente.
Entonces me gusta explorar la intención de la tecnología. Muchas gracias, Marcela y Tania, por acompañarnos el día de hoy. Estamos ya en el inicio de la siguiente hora. Tenemos dos preguntas o comentarios en la sección de preguntas y respuestas que le enviaremos a Marcela y a Tania para que ellas compartan la retroalimentación con esos participantes y darles respuesta. Gracias a ambas, gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Tendremos más programas cuando tengamos la exhibición de Arteónica y podremos escuchar más a Marcela y a Tania respecto a cómo vamos a integrar la obra de Marcela a la exhibición. Mi agradecimiento muy profundo a nombre de Mola y más adelante tendremos también más proyectos de Arteónica. Ocurren el último miércoles de cada mes. Tendremos más emisiones. Esperamos verlos de regreso en junio. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.